Hola, soy Eli, te doy la bienvenida de nueva cuenta. Vamos a hablar acerca de un tema de biología y se refiere al siguiente tema. Vamos a hablar de los factores que limitan el crecimiento de una población. El propósito de este tema es que puedas visualizar que existen ciertos parámetros que pueden impedir que una población crezca de forma ilimitada. Vamos a analizar este asunto. Imagínate qué caos sería si de repente una población aumenta en forma desmedida. Pues bien, la naturaleza establece factores que nos van a permitir que se limite o bien que esta población ya no se pueda exceder. Vamos a hablar acerca de los que son dependientes de la densidad. Recordemos que estamos hablando de circunstancias referentes a lo que sería la generación de nuevos individuos, dentro de lo que sería una situación biológica, nuevos organismos. Entonces, hay factores que son dependientes de la densidad. ¿Qué factores tenemos dentro de la densidad que pudiesen limitar el crecimiento poblacional? Pues bien, si nosotros hablamos, uno de los primordiales es la cantidad de recursos, la cantidad de alimentos. Estos alimentos habitualmente no son suficientes para poder dar sustento a la cantidad de organismos dentro de una población. Habitualmente son limitados y esta circunstancia obliga a que algunos perezcan debido a la insuficiencia de alimentos. Otro factor también son los factores bióticos. Estos factores tienen mucho que ver con la interrelación, con la dinámica biológica que está dentro de un sistema. Recordemos que dentro de un sistema tenemos factores de tipo bióticos y factores de tipo abióticos o inertes. ¿Qué ocurre con este aspecto? Vamos a depender, o como parte de lo que es una red trófica, recordemos que una red trófica es un entramado de gran cantidad de cadenas alimentarias. ¿Qué va a ocurrir en este aspecto? Somos dependientes, algunos organismos de otros, para poder llevar a cabo lo que es la circunstancia de nutrición. Entonces, ¿qué pasa en este aspecto? Podemos establecer que si tenemos gran cantidad de productores, recordemos que estos son la situación de los seres autótrofos, nos van a poder generar alimento suficiente para el primer nivel trófico, los consumidores primarios a quien habitualmente nombramos como herbívoros. ¿Qué va a suceder con este asunto? Si nosotros tenemos la cantidad de alimentos necesarios, va a poder dar sustentabilidad al siguiente nivel trófico. Sin embargo, no es así. Habitualmente la cantidad de alimento de un nivel trófico a otro se reduce. Esto lleva a poner en riesgo a algunas poblaciones. Otro aspecto muy importante también es la situación de cómo se relaciona con los demás seres vivos de su entorno. Recordemos que dentro de la nutrición hay bastantes interacciones, algunas en las cuales se establece una simbiosis en donde ambos organismos se ven beneficiados y algunas en la que algún organismo perece debido a esta interrelación, como puede ser lo que es la situación de depredador-presa. Otro aspecto muy importante también son los cambios fisiológicos que se pudiesen presentar. Estos cambios en el funcionamiento de alguno de los organismos lo pueden poner en riesgo y puede perecer. Puede deberse a alguna circunstancia de un funcionamiento erróneo de algún tejido, de algún órgano, y esto puede llevar a lo que es pérdidas de vida dentro de una población. Otra circunstancia también que tiene que ver mucho con lo que es el crecimiento y el límite de esta población es el asunto de la conducta de los organismos. Recordemos, varias especies tienen una situación a lo mejor de cortejo para llevar a cabo lo que es la situación reproductiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? A medida que este cortejo pueda ser viable, va a dar sustento a tener mayor reproducción. Sin embargo, si no es así, se va a ver limitada la población. Vamos ahora con otro tipo de factores. Otro factor muy importante que limita en demasía esta circunstancia de crecimiento poblacional es la competencia dentro de lo que es una población. Hay especies que son altamente competitivas en donde habitualmente solo uno de los organismos se permite poder tener reproducción. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este caso, por ejemplo, en el caso de la depredación, ¿qué va a ocurrir? Esta competencia puede tener dos factores. Por ejemplo, si la cantidad de depredadores aumenta, va a haber mayor cantidad de presas. Entonces, la población de las presas se vería reducida o afectada. Por el contrario, si las presas
no van a tener o no hay tantas presas para satisfacer las necesidades de los depredadores, las necesidades nutricionales, ¿qué va a ocurrir? También estos pueden perecer. Entonces, es una relación directa. ¿Qué va a ocurrir? Si no hay tanta cantidad de presas, los depredadores estarían en riesgo. Y lo mismo va a ocurrir. Si no hay tantos depredadores, las presas pueden tener mayor lapso de vida. Entonces, esta es una relación inversa o directa dependiendo del enfoque biológico. Sin embargo, vamos a establecer que tiene una relación de competencia. Ahora, otra circunstancia también, que se presenten enfermedades o parásitos. Estas actúan como limitantes dentro de una población. Hay enfermedades que pueden ser de tipo infeccioso o contagioso, entonces ponen en riesgo a la población. Otra circunstancia muy importante es la relación de parasitoide-hospedero. ¿Qué va a ocurrir en este aspecto? Los parásitos, ya mencionábamos que rara vez van a sacrificar a su hospedero porque va de por medio su vida. Sin embargo, si nosotros hablamos de la cantidad de parásitos, pueden afectar a una gran población. Esta población se podría poner o se vería en riesgo si este factor se acelera. Otro aspecto muy importante también es la acumulación de desechos. Dentro de todos los ecosistemas siempre vamos a tener un último nivel trófico o un nivel que frecuentemente analizamos al final, que es el de los descomponedores o saprófitos. Estos organismos se van a encargar de reestructurar la materia nuevamente al suelo. La van a regresar para que el ciclo inicie. Recordemos que es una situación cíclica. Pero ¿qué va a ocurrir en este aspecto? Esa acumulación de desechos, mientras que para algunos organismos puede ser perjudicial, para otros puede ser benéfica. ¿Por qué razón? Porque esos desechos pueden ser una mayor cantidad de nutrientes para un nivel trófico, pero puede afectar a otro. Puede desencadenar probablemente una infección que pueda llevar a peligro a una población. Ahora vamos a hablar de los factores que son independientes de la densidad de población. No están directamente relacionados con cuántos individuos o cuántos organismos están dentro de un nivel trófico. Este tipo de situaciones independientes de la densidad se refieren a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos los desastres naturales. Un desastre natural puede perjudicar o bien erradicar gran cantidad de un sector poblacional de alguna especie. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una erupción volcánica, estaríamos hablando que pone en riesgo el ecosistema que lo rodea al volcán. Otra circunstancia, las lluvias desmedidas. También podemos hablar de inundaciones, podemos hablar de tornados, todos aquellos fenómenos que impacten directamente la cantidad de organismos de una población están siendo considerados como factores independientes de la densidad y estos factores van a limitar el crecimiento de esa población. Otros factores también son dependientes de las características físicas del entorno. Recordemos que para que un ecosistema sea viable debe haber un equilibrio entre lo que es un medio físico o sus factores abióticos y la relación que estos tienen con los factores bióticos. Depende de la cantidad de suministros, depende de los factores abióticos como lo es el clima, como lo es la temperatura, como es el agua, para que un ecosistema pueda ser sustentable. Esto tiene mucho que ver con el aspecto del desarrollo de estas características dentro de lo que sería un sector biológico. Otro aspecto también que tiene mucho que ver y que en gran medida es debido a la situación del actuar del hombre es el cambio de clima que está siendo totalmente extremo. Lo llamamos clima severo. Este clima puede afectar la población biológica. La mayor afectación se puede visualizar, por ejemplo, en la cantidad de flora. Este reino, el reino Plantae, es uno de los más perjudicados por la situación de lo que es el cambio de clima, por ese clima severo. Ahora recordemos, todos los niveles tróficos dependemos de estos como productores, por lo tanto, el desequilibrio afecta en su totalidad a la red trófica. Otro aspecto que también tiene mucho que ver con el asunto de la intervención humana es la contaminación. Esta contaminación puede llevar a la pérdida a ecosistemas no solamente terrestres. Estamos hablando de que pone en riesgo ecosistemas que son tanto lo que es en la circunstancia de aire
como ecosistemas que también son de origen acuático. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de las contaminaciones están afectando los 3 estratos, el aire, el agua y la tierra. Entonces, atención a ello porque son unos de los factores que más afectan y que están teniendo relación directa con lo que es la extinción de varias especies. Ahora, estos factores tienen una circunstancia muy peculiar. ¿Qué factores o cuál es la circunstancia que está involucrada? Pues no puede haber un balance de una población sin que exista la dinámica biológica de los demás. Habitualmente, una población por sí sola no va a poder prevalecer, depende de los demás factores, tanto bióticos como abióticos, como de la cantidad de suministros, del actuar de la humanidad. Entonces nos menciona, no se pueden mantener niveles constantes por sí solos, es muy complicado, no existe ningún ecosistema aislado. Todos interactúan, todos se interrelacionan y todos están interconectados. Hay una dependencia total en este aspecto biológico. Ahora, en dado caso de que exista una población que está siendo un poco elevada, en donde los organismos que se están generando, habitualmente, por ejemplo, el caso de las plagas, cuando se presentan estos factores, podemos hablar de la circunstancia en donde puede haber un factor externo que equilibre la cantidad de población. Habitualmente se maneja o se manifiesta como el uso del enemigo natural de esa especie. Esto permite establecer un balance biológico. De lo contrario, podemos tener la presencia de lo que son plagas, de lo que son situaciones en las cuales un hábitat o alguno de los organismos de un hábitat pueda consumir otro ecosistema. Atención a ello porque mencionábamos 2 tipos de factores, tanto los factores que son de origen natural, como pueden ser todos los desastres naturales, como los factores antropogénicos que mencionábamos que el hombre está ocasionando. Estos 2 factores en suma limitan o bien hasta cierto punto ponen en riesgo lo que es la presencia de alguna población biológica. Recordemos, por ejemplo, mencionábamos el caso de la contaminación y mencionábamos el caso de lo que es la circunstancia en la cual el hombre está modificando de forma indirecta la cuestión climática. Hoy en día, uno de los factores que más nos están afectando es la circunstancia de lo que es el uso desmedido de los combustibles fósiles. Este, a su vez, impacta en la cuestión tanto ambiental como la cuestión acuática. ¿Qué está ocurriendo? Esa quema constante de lo que son combustibles fósiles está llevando lo que es una acumulación excesiva de dióxido de carbono. Recordemos que este es un gas de efecto invernadero y la acumulación de este gas en la atmósfera está ocasionando lo que es retención en mayor medida de lo que son rayos solares. Recordemos que el efecto invernadero es fundamental para mantener una temperatura adecuada en el planeta. Sin embargo, hoy en día esa temperatura se está viendo elevada. ¿Por qué razón? Porque están ingresando a lo que es el planeta mayor cantidad de rayos solares. Esto a su vez está impactando en un aumento en la temperatura. Es un fenómeno al cual llamamos calentamiento global. ¿Qué va a ocurrir? Acto siguiente, ese calentamiento global lleva a un desequilibrio total biológico y ese desequilibrio conlleva también hablar de 2 fenómenos que van de la mano o 2 aspectos que van muy ligados a lo que serían los factores que limitan crecimientos de poblaciones. Hablamos de cambio climático y hablamos de calentamiento global. Estos 2 factores en suma están siendo dependientes y están viéndose no solamente como factores de tipo natural o de tipo desastre natural, también están viéndose como un factor que está siendo ocasionado por el actuar del hombre. Entonces, en términos concretos, hay muchísimos factores que limitan o ponen en peligro las especies. Parte de ellos, pues esperemos que puedas incidir de forma positiva para evitar estas circunstancias. De esta manera podremos hacer un cuidado masivo de lo que es nuestro ambiente y pues generar un planeta que sea más durable. Esto ha sido todo por mi parte, nos vemos hasta la próxima.